¿Sabías que el fútbol, además de darnos finales épicas y goles inolvidables, también guarda capítulos de humillaciones históricas que marcaron para siempre a jugadores, equipos y aficionados? Hoy vas a conocer las goleadas más impresionantes y los datos más curiosos alrededor de ellas. Comencemos con una que muchos recuerdan. En 2001, Australia venció 31-0 a Samoa Americana en las eliminatorias rumbo al Mundial de Corea y Japón. Ese día, Archie Thompson marcó 13 goles. Un récord absoluto en la historia de las selecciones. El marcador fue tan escandaloso que obligó a la FIFA a replantear el sistema de clasificación en Oceanía. Para Samoa Americana, la derrota se convirtió en una mancha eterna, pero para Australia fue el impulso que necesitaba para demostrar que estaba lista para competir en ligas más exigentes. Sin embargo, mucho antes de eso ya se habían registrado goleadas aún más sorprendentes. En 1885, en Escocia, el Arbroath derrotó 36-0 al Bon Accord en un partido oficial de Copa. Lo curioso es que, en ese mismo día, en otro encuentro cercano, el Dundee Harp venció 35-0 al Aberdeen Rovers. El árbitro de aquel encuentro confesó que el marcador pudo haber sido aún mayor, pero perdió la cuenta de tantos goles. Dos partidos con resultados casi idénticos jugados el mismo día dejaron claro que, en esa época, la diferencia entre equipos podía ser abismal. En el ámbito internacional, también tenemos casos extremos. En Madagascar, en 2002, el AS Adema derrotó 149-0 al Stade Olympique. Pero esta goleada tiene un contexto particular. El equipo perdedor estaba en protesta contra los árbitros y se dedicó a marcarse autogoles durante todo el partido. Aunque es considerado el marcador más abultado de la historia del fútbol, en realidad no refleja una competencia deportiva, sino una protesta insólita que pasó a los libros de récords. El Mundial, el torneo más grande del planeta, también ha tenido sus goleadas. En 1954, Hungría venció 9-0 a Corea del Sur, mostrando el poder de una de las mejores selecciones de la época. Años después, en el Mundial de España 1982, Hungría repitió la hazaña con un 10-1 frente a El Salvador. Aquel resultado es hasta hoy la victoria más amplia en una Copa del Mundo. El Salvador quedó marcado por la derrota, mientras Hungría pasó a la historia como la selección que registró la mayor goleada en el torneo más importante. Pero sí hay una goleada que ningún aficionado olvida. Esa es la de Alemania contra Brasil en el Mundial 2014. El famoso 7-1 en Belo Horizonte fue más que un resultado, fue un golpe a la historia. Brasil, el país del fútbol, la selección con más copas del mundo, fue humillada frente a su gente. En apenas 29 minutos, Alemania ya ganaba 5-0. Ese día, millones de brasileños lloraron frente al televisor, y el marcador se convirtió en un fantasma que aún persigue al fútbol sudamericano. En la Champions League también hemos visto marcadores dolorosos. En 2014, el Bayern Múnich le ganó 7-1 a la Roma en la fase de grupos, y en 2020, el mismo Bayern destrozó al Barcelona con un 8-2 que pasó a la historia como una de las noches más oscuras del club catalán. Lionel Messi, el ídolo del equipo, apenas pudo mirar lo que ocurría. Ese partido no solo eliminó al Barcelona, también marcó el inicio de una reconstrucción forzada tras años de gloria. El Real Madrid, máximo ganador de Champions, también ha vivido goleadas históricas tanto a favor como en contra. En 1960, venció 11-1 al Elche en Copa del Rey, un resultado que aún aparece en sus registros, pero décadas después sufrió derrotas dolorosas en competiciones europeas, demostrando que ninguna camiseta está libre de la humillación. En Sudamérica, la historia no se queda corta. En 1970, Peñarol venció 11-2 al Valencia de Venezuela en la Copa Libertadores. En Argentina, River Plate ganó 10-1 a Banfield en 1908. Y San Lorenzo logró un 8-1 frente a Boca Juniors en 1957. En México, en la Copa de 1946, Atlante aplastó 14-1 a Monterrey, mientras que Pachuca, más recientemente, goleó 9-2 a Veracruz en 2019. Otro caso curioso ocurrió en Bolivia, donde Strongest venció 16-0 a Libertad en 1930. Un récord sudamericano que muy pocos recuerdan. Y en Paraguay, en torneos locales, se han registrado victorias de 20-0 en divisiones inferiores. Las goleadas también llegan a selecciones grandes. Inglaterra venció 13-0 a Irlanda del Norte en 1882 y España derrotó 13-0 a Bulgaria en 1933. En África se han visto marcadores de 30-0 en torneos juveniles, donde la diferencia de preparación física y técnica es evidente. Pero las goleadas no son solo números. Detrás de cada resultado hay historias humanas, jugadores que lloraron en la cancha, entrenadores que perdieron su trabajo, hinchadas que jamás olvidaron esa noche. Para el ganador, es una fiesta eterna. Para el perdedor, una cicatriz que nunca sana. El fútbol nos recuerda que nada está escrito. Puede ser un equipo gigante y caer derrotado de la forma más humillante, o ser un equipo pequeño y dar la sorpresa más grande. Cada goleada guarda una lección, la importancia de la preparación, la fortaleza mental y la humildad frente al rival.
Y aunque los años pasen, los marcadores permanecen en la memoria. El 7-1 de Alemania contra Brasil, el 8-2 del Bayern contra el Barcelona, el 31-0 de Australia frente a Samoa. Todos ellos son capítulos que nos recuerdan que el fútbol es tan cruel como hermoso. ¿Y tú, cuál de todas estas goleadas históricas te parece la más impactante de la historia del fútbol? Sígueme para más videos en WCX Press.